Había una vez en la lejana ciudad de Tebas un rey Edipo que tenía 4 hijos: Polínices, Eteocles, Antígona e Ismene. Los 2 hijos varones, Polínices y Eteocles, tras la muerte de su padre, acordaron turnarse anualmente en el trono tebano. Pero tras el primer año, Eteocles no quiso ceder el trono a su hermano, por lo que Polínices llevó un ejército foráneo contra Tebas. Los hermanos se dieron muerte mutuamente, pero son los defensores de Tebas los que vencen en el combate. Antígona, hija de Edipo, cuenta a su hermana Ismene que Creonte, actual rey de Tebas, prohibió la realización de los ritos fúnebres al cuerpo de Polínices, como castigo ejemplar por traición a la patria. Antígona pide a Ismene que le ayude a honrar el cuerpo de su hermano, pese a la prohibición de Creonte. Ella se niega por temor a las consecuencias de quebrantar la ley. Antígona reprocha su actitud y decide seguir con su plan. Antígona, sola y a pesar de las prohibiciones, lleva y entierra dándole todos los ritos a su hermano Polínices. El rey Creonte anuncia ante el coro de ancianos sobre su disposición de Polínices. El coro se compromete a respetar la ley. Posteriormente, un guardián anuncia que Polínices ha sido enterrado, sin que ningún guardia supiera quién ha realizado esta acción. El coro de ancianos cree que los dioses han intervenido para resolver el conflicto de leyes, pero Creonte
amenaza en pagar menos a los guardias, porque cree que alguien los ha sobornado. El cuerpo de Polinices es desenterrado. Pronto se descubre que Antígona era quien había enterrado el cuerpo, pues intenta una vez más enterrar el cuerpo y realizar los ritos funerarios, pero es capturada por los guardias. Antígona lleva ante Creonte y le explica que ha desobedecido, porque las leyes humanas no pueden prevalecer sobre las divinas. Ismene es llamada a presencia de Creonte. A pesar de que no ha desobedecido la ley, desea compartir el destino con su hermana y se confiesa culpable. Sin embargo, Antígona, resentida contra ella porque ha decidido respetar la ley, se niega a que Ismene muera con ella. Finalmente, es solo Antígona quien será condenada a muerte. Será encerrada viva en una tumba encavada en roca. El hijo de Creonte, Hemón, se ve perjudicado por la decisión de su padre, pues Antígona es su prometida. Señaló a su padre que el pueblo tebano no cree que Antígona merezca la pena a muerte y pide que la perdone. Creonte se niega a ello y manda a traer a Antígona para que muera en presencia de su hijo. Pero él se niega a verla y sale precipitadamente. Antígona va camino a su muerte y si bien no se arrepiente de su acción, ha perdido la altivez que mostraba antes. Un guardián explica a Eurídice, la esposa de Creonte, cómo su esposo, tras suplicar perdón a los dioses, lavó y honró el cadáver de Polinices, erigiéndole un túmulo funerario. Van a liberar a Antígona del sepulcro donde había sido encerrada, pero ésta fue hallada ahorcada y Hemón se había suicidado clavándose una espada tras encontrar su prometida muerta. Quedó abrazada a ella mientras moría. Creonte aún tiene que soportar otra desgracia más, pues al volver al palacio con su hijo muerto, se entera del que su esposa también se ha suicidado al conocer las noticias.
jurídico, entendiendo que el mismo no es una construcción teórica homogénea. Al contrario, existen muchas formas de interpretación dentro del justnaturalismo. Entendamos que el mismo considera que todo ordenamiento jurídico nace y se funde en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad como ocurre en el derecho positivo. Los inicios del justnaturalismo, de esta primera vertiente que podemos tipificar como la etapa del derecho natural antiguo, abarca el pensamiento griego y romano. Sus principales exponentes lo son Sócrates, Platón, Aristóteles y los miembros de la escuela estoica como Cicerón y Séneca. Lo importante en este periodo es dar una definición del concepto de naturaleza y como derivado de ella el de la naturaleza humana como punto inicial de donde emana la dignidad del hombre y sus derechos naturales. Dice el paradigma, el hombre busca la virtud, sin duda la más excelsa es la justicia. Se considera que la ley o la justicia natural del hombre brotan de la misma naturaleza. Aristóteles, para explicar la naturaleza del derecho, partía de la ubicación de la propia individualidad en el seno de lo universal. Decía, si el universo está regido por leyes y el hombre es parte de ese universo, entonces el hombre está regido por leyes. Decía, si el caso está constituido por una jerarquía de naturalezas universales dispuestas ordenadamente entre sí, tiene coherencia el pensar que la propia naturaleza específica del hombre se integra ordenadamente entre las demás naturalezas y que de ella surge un orden o ley que rige para los individuos que la conforman, sin importar el lugar o el tiempo. Es algo que rebasa la cultura, la cual es un constructor artificial, y rebasándola se coloca en lo natural del hombre. De acuerdo a los estoicos, la naturaleza humana consiste en la racionalidad, esto es, en un conocimiento intelectivo, racional, que es propio de los seres humanos. Y en este apetito racional hay un sentido de voluntad. Todo ello impone algunas normas por las cuales el hombre se realiza como tal, cumpliendo su naturaleza, viviendo de acuerdo con ellas. Y son normas que no se obligan tan solo por haber sido dispuestas por los gobernantes o los legisladores, sino porque surgen de la misma naturaleza, con independencia de la cultura y de su propia historia.
ministros de la Suprema Corte de Justicia se pronunció por declarar constitucionalmente válidos los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Reconocer que el concepto de matrimonio incluye la unión libre entre dos personas sin importar su sexo, no violenta ni restringe los derechos de las demás personas. Solo 2 de los 9 ministros presentes en la sala defendieron el concepto tradicional de familia. Es claro que el tipo de familia que tuvo en mente el poder reformación de la Constitución es el formado por el hombre, la mujer y los hijos que lleguen a procrear. Pero el criterio mayoritario fue otro, que la ley debe reconocer las nuevas realidades sociales y ajustarse a ellas. Se trata de ampliar las libertades civiles, no de restringirlas, dice este joven activista. Una orientación sexual no nos hace ciudadanos de segunda o de tercera y no necesitamos tener leyes especiales para nosotros. Yo como ciudadano, como persona que nací en este país, pues bueno, merezco los mismos derechos que cualquier otra persona. Aún está pendiente la discusión sobre las adopciones, un tema que ha suscitado múltiples manifestaciones a favor y en contra. En el año 2008, el gobierno del Distrito Federal publicó el decreto por el que se expide la ley de voluntad anticipada para aquellos pacientes que se encuentran en etapa terminal. Con esta queda regulada la voluntad de cualquier persona respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida. Hoy ya no es necesario firmar esta ley ante notario. Hay un formato de ley de voluntad anticipada que ha sido aprobado por el gobierno del Distrito Federal. Si estás hospitalizado, puedes acceder a ese formato que hay en el hospital y poner todas tus decisiones sobre tu cuerpo.